¿Cuántos fueron a votar ya? ¿Sí? Levantan el dedo pintado. ¿Cuántos fueron a votar? Ustedes saben que siempre hemos sido una iglesia política. Lo único que me queda decirles como siervo y como su pastor es que sean inteligentes a la hora de votar. Sí, yo no les voy a decir por quién votar, pero ustedes tienen que votar por las personas que van a favor de la Biblia. Sí, aquellos que van en contra, Dios se los va a demandar si ustedes están votando por ellos. Sean sabios, inteligentes a la hora de votar. Amén. Lo digo por aquellos que no han votado, y por los que votaron y ya la regaron, pues que Dios les ayude. Abra sus sagradas escrituras, por favor, en la carta de Santiago. Carta de Santiago. Cuando yo me tire como diputado, como alcalde, ahí les pido el voto. Ahí no la van a regar. Ahí van a votar sabiamente. Carta a Santiago. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, ponga atención que Dios le va a hablar a usted. Y si no le hace caso a usted con ese codazo, pégueselo en la cara. Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Estos muchachos se me están quedando con los versículos. Ya los vamos a regañar. Bueno, después lo digo. Santiago 2. Vamos a leer del versículo 21 al 23. Si usted no lo ha encontrado, váyase a Apocalipsis, o si no, empiece desde Génesis a ver libro por libro, y ahí lo va a encontrar. No, si no, váyase a Apocalipsis y ahí se viene de reversa, más fácil. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, escuche, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y que se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿cómo? Puede tomar su asiento, por favor. Qué lindo que Dios nos llame que somos sus amigos. ¿Cuántos en alguna ocasión de su vida se han sentido dichosos que alguna persona importante les ha dicho que son amigos? Pero esta mañana Dios le está diciendo a usted que usted es su amigo. Aparte de ser su hijo, usted es su amigo. ¡Qué bendición! Hermano, esta mañana yo deseo hablar con ustedes acerca de la fe, pero la fe puesta a prueba. Dígale al que está a su lado, ¿ha probado Dios su fe? Dígale, pregúntele, ayúdeme a predicar. Pregúntele al que está a su lado y dígale, ¿ha probado Dios su fe? Y quiero que esta mañana veamos algo, porque mucha gente dice que Dios no prueba, pero la verdad es que Dios sí prueba nuestra fe. Lo que Dios no hace es que nos tienta a nosotros, porque o que nos haga alguna tentación en nuestras vidas. Eso lo hace únicamente ¿quién? El enemigo. Pero Dios sí prueba nuestra fe. Sí. Pero hermano, quiero que usted vea qué es la fe, porque yo creo que hemos escuchado cantidad de predicaciones acerca de la fe. ¿Cuántos hemos escuchado predicaciones acerca de la fe? Mi papá tiene cantidad de predicaciones acerca de la fe. Y yo he escuchado muchas predicaciones acerca de la fe y que han bendecido nuestra vida, pero con el tiempo muchas veces se nos olvida. ¿Y qué es la fe? La fe es tener la convicción de ver las cosas que no son como que si fueran. ¿Qué es la fe? Hebreos lo dice claro. Tener la convicción de no ver las cosas, pero creer en el Señor que las tendremos. ¿Cuántos tienen convicción en el Señor? Hermano, este tiempo los políticos nos andan engañando y andan prometiendo de todo. ¿Verdad que sí? Yo creo que en estas semanas usted ha visto políticos por todas partes y lastimosamente nunca cumplen lo que prometen. Pero Dios lo que ha prometido para nuestras vidas lo va a cumplir. Y aquella persona
que ha puesto su fe en el Señor, verá la gloria de Dios. Aquella persona que cree que Dios es capaz de hacer ese milagro que usted necesita, pues lo va a ver con sus ojos. No solamente con nuestros ojos espirituales, sino con nuestros ojos materiales. O sea, nosotros vemos la bendición tal vez en esta mañana en nuestra mente, ¿sí? O en nuestro espíritu. Pero aquellos que tienen la convicción o la fe puesta en el Señor, la verán con sus ojos espirituales también, pero también con sus ojos materiales. Hermano, pero Dios, quiero decirle que sí nos prueba. ¿Cuántos han estado empruebados en esta semana? Nada más hablaba con una hermana ahorita y yo le decía, como que ella me estaba predicando a mí lo que yo tenía que predicar. Y me decía que esta semana ha pasado una semana o unas semanas tan difíciles y que Dios ha estado probando su fe, y yo ni siquiera le había dicho, y que Dios había estado probando su fe. Porque ella tiene un negocio y que en las semanas no le había ido nada bien, y de que el viernes ella le tenía que pagar a unas personas por el negocio que ella tiene. Y dice que en el día que ella le dijo, Señor, ayúdame porque yo ya no puedo, ese mismo día el Señor la bendijo con lo que necesitaba para poder pagarle a las personas. Y así es el Señor de bueno. El Señor prueba nuestra fe, pero no nos va a dejar solamente en la prueba, sino que nos va a dar la recompensa. Hermanos, y yo hablando acerca de Abraham, eso es lo que acabamos de leer nosotros. Y Abraham, Dios le probó la fe a Abraham. ¿Usted sabe cuál era la oración de Abraham? Tener un hijo. ¿Cuántos padres han venido? ¿Cuántos oraron por sus hijos antes de que ellos nacieran? ¿Sí? Yo creo que todos los que nos casamos, creo que es el sueño de nosotros, poder tener hijos, ¿verdad? Aunque ahora los muchachos se confunden y ya no quieren hijos, sino que chuchitos quieren ahora. Y le dicen hijo. No, hermano, pegue un hijo, pero en el matrimonio. Deje de estarse quemando. Y Abraham era la oración de él, poder tener un hijo. Y usted sabe que Abraham aproximadamente, o bueno, Dios le dio la promesa a Abraham, y aproximadamente pasaron 25 años para que esa promesa se cumpliese en la vida de Abraham. ¿Cuántos años tiene usted de estar orando por su marido para que cambie? ¿Cuántos años tiene usted de estar orando por esa petición? No desista, siga orando, siga creyendo. Quizás Dios está probando su fe. La palabra del Señor dice que Dios permite que pasemos esas diversas pruebas para que nuestra fe sea fortalecida, para que nosotros tengamos la confianza en el Señor. Y Abraham pasó aproximadamente 25 años esperando esa promesa, pero dentro de esos 25 años Abraham escuchó a su esposa. Y no es que le quiere echar la culpa a las mujeres que después me vayan a linchar, no, pero escuchó a su esposa. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros le queremos ayudar al Señor. ¿Cuántas veces le hemos querido ayudar al Señor? Como que si el Señor no es capaz de hacerlo por sí mismo, como que si el Señor no fuera tan poderoso, o como que si nosotros fuésemos más poderosos del Señor, o como que si nosotros tuviésemos más sabiduría que el Señor, y nosotros le queremos decir qué es lo que Dios tiene que hacer. ¿A cuántos le ha pasado eso? A todos. Y nuestras oraciones a veces son esas: Señor, yo quiero que hagas, cuando Jesús nos enseñó una verdadera oración: que se haga tu voluntad. Que la voluntad de Dios a nadie le gusta. Si no es fácil aceptar la voluntad de Dios, pero debemos de aceptarla. Entonces Abraham se apresuró, así como nos hemos apresurado muchos de nosotros, y el día de ahora quizás estamos pagando consecuencias. Sí, y Abraham se apresuró y tomó una mala decisión. Pero después de 25 años llegó aquella promesa. Diga conmigo, promesa. Ahora diga conmigo: yo sé que va a venir esa promesa a mi vida. Y dice la palabra del Señor que Dios le habló a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio. Hasta ese momento, hermanos, Dios nunca había pedido un sacrificio humano.
Nunca. Usted puede leerlo en la palabra y nunca había pedido un sacrificio humano. Pero Dios estaba probando la fe de aquel hombre. Quizás Dios está probando la fe suya. Quizás usted por mucho tiempo le ha estado pidiendo algo al Señor y ya se lo dio. Y ahora quizás el Señor se lo está pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces convertimos las bendiciones en maldiciones. Y algunos estudiosos dicen que Abraham empezó a amar más a su hijo que al mismo Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros quizás muchas veces, que nosotros empezamos más a amar las bendiciones que Dios nos da que aquel que nos ha dado las bendiciones. Empezamos más a amar aquella promesa que Dios ya la hizo cumplir en nuestra vida que aquel que nos dio esa promesa. Y Abraham estaba viendo eso. No me crea, porque algunos estudiosos son los que dicen eso, pero la palabra del Señor no lo dice. Pero puede ser una razón por la cual el Padre o Dios le pidió a su hijo. Imagínense qué es lo más hermoso que Dios le ha dado a usted, aparte de su esposo y de su esposa. ¿Qué es lo más hermoso que Dios le ha dado a usted? ¿Cuál es el regalo más grande que usted dice, yo no lo merecía, pero aquí estoy, Dios me lo dio por pura gracia y por pura misericordia? Piénselo. ¿Qué pasaría? O no sé cuánto tiempo usted pasó orando por esa petición. No sé si fueron meses, años, o algunos nos aburrimos con orar un par de días y después le decimos, Señor, nunca me respondiste, ya no oro. Pero usted ve la misericordia de Dios. Dios es tan bueno que aunque seamos tan malcriados, dígame, que aunque seamos tan malcriados con nuestro Señor, Él nos responde. Aunque seamos tan desagradecidos con el Señor, Él nos responde. Yo no sé por cuánto tiempo usted ha pasado orando por esa petición. Recuerde esa petición que usted le hizo al Señor, o el regalo más hermoso que usted ha recibido del Señor. No sé cuánto tiempo oró, pero ¿qué pasaría si el Señor se lo pide ahora en esta mañana? ¿Qué le diría a usted? Ay, hermano, me voy a meter en un lío con lo que voy a decir, pero lo más preciado que me ha pasado en la vida son mis hijos. ¿Cuántos padres dicen amén? Y me imagino el amor de Abraham para con su hijo Isaac. Yo no me imagino que Dios me pidiera a uno de mis hijos. ¿Qué haría yo? Porque yo puedo verme bonito aquí predicando y diciéndole que usted tiene que aceptar, pero las cosas muchas veces nos cuesta aceptarlas hasta aquí a los que estamos aquí predicando. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría usted si Dios le pide eso tanto que usted estuvo pidiéndole a Él? ¿Será que usted se lo entrega? ¿Será que usted confía en el Señor? ¿Será que usted pone su confianza en el Señor y se lo devuelve? Es que nosotros debemos de entender algo. Y cuando pasan a presentar a los bebés, a los niños, yo trato la manera, si usted se ha dado cuenta, de decirle a los padres que no les pertenece a ustedes ni sus propios hijos. Nuestros propios hijos son del Señor. Y cuando nosotros entendemos que todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor, entonces nosotros aprendemos a confiar en su voluntad, aprendemos a confiar en Él. Y aunque nuestra fe está siendo probada, nosotros creemos que el Señor nos va a ayudar. ¿Cuántos creen que el Señor les va a ayudar esta mañana? Quizás su fe está siendo probada, quizás usted ha puesto un negocio y no le va bien, quizás en el trabajo usted está afligido porque un chambroso le llegó a decir que usted es el primero que lo van a quitar a él y no a usted si Dios así lo quiere. Pero quizás su fe está siendo probada, quizás su fe está siendo probada en el matrimonio, quizás su fe está siendo probada en su familia, con sus hijos, no lo sé, pero Dios no se va a quedar ahí. Y quiero terminar la historia de Abraham. Dice la palabra del Señor que le pidió lo más preciado. Y Abraham, dice la palabra del Señor, que fue amigo de Dios. ¿Cuántos amigos de Dios hay? ¿Estarían dispuestos a darle todo al Señor? No hablo de moneda, hablo de lo que usted más ama en su corazón. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice la palabra del Señor que Dios los probó. ¿Sabe por qué? Para ver qué había en su corazón. ¿Qué pasa si Dios les pregunta a ustedes qué hay en sus corazones? ¿Me aman verdaderamente a mí? ¿O aman más el trabajo que yo les di? ¿O aman más la familia que yo les di? ¿O aman más cualquier otra cosa antes que Dios? Déjeme decirle que Dios es celoso, hermano.
Y Dios no da su gloria a nadie. Y usted sabe que el primero en nuestras vidas debe de ser Dios. Antes, sí, y escuche bien, antes que nuestra propia familia, antes que nuestros propios hijos. Entonces Abraham había creído eso. Y cuando Dios le pide a su hijo amado, en el cual había depositado una promesa que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, porque después nace Jacob y después Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿a qué? Israel. Y de ahí viene una nación. Entonces de ahí viene la promesa. Pero Dios le pidió a aquel niño, aquel chiquito, y dice la palabra del Señor que le dijo que debía de subir a un monte y que en ese monte debía de llevar el holocausto, sacrificar a su hijo. Qué duro es sacrificar lo que Dios nos ha dado. Y yo sé, hermano, que tal vez usted puede estar atravesando esto y Dios puede estar probando su fe, pero déjeme decirle que no lo va a dejar ahí. Dios lo va a sacar, Dios le va a ayudar, pero deposite toda su confianza en el Señor. Recuerde, a mí me encanta ese versículo de Isaías que dice que Él siempre tiene pensamientos de bien, pensamientos buenos. Dígale al que está a su lado, qué bien es recordar que Dios tiene pensamientos buenos para con usted. Dígale. Y dice la palabra del Señor que salió Abraham de madrugada o de mañana, y me llama la atención de que no le dice a su esposa, no por ser machista o porque tal vez no debía saber su esposa o porque era el patriarca y se la picaba, no, sino por el hecho de que quizás si le hubiera dicho a su esposa, mira, Dios me está pidiendo a nuestro hijo, yo creo que Sara en la noche se hubiera llevado a Isaac. ¿Cuántas madres hubieran hecho eso? ¿Verdad que sí? Hubieran salido corriendo con el cipote. Entonces quizás por eso no le dice. Entonces la palabra del Señor dice que ellos salen de madrugada y empiezan a subir aquella colina o aquella montaña, y aquella caminata duró 3 días. ¿Cuántos días duró? 3 días. Imagínense en esos 3 días lo que iba pensando Abraham. Señor, ¿me diste a mi hijo para ahora pedirme lo que yo lo mate? Señor, ¿me diste a mi hijo para ahora quitármelo? ¿Qué es lo que usted hubiera pensado en esos 3 días? Hermano, si con 1 hora usted se hace loco pensando un montón de cosas, imagínese con 3 días y que su hijo tenía que llevar quizás la leña, iban subiendo aquella colina para poder llevar a cabo el sacrificio. Pero en la palabra del Señor en Génesis, nosotros leemos la historia de Abraham, y en Génesis 22:5, si usted quiere acompáñeme, no lo tengo, pero para que usted lo lea. En Génesis 22:5 me llama mucho la atención de esta historia. ¿Sabe por qué? Porque Abraham había confiado en el Señor. ¿Cuántos han confiado en el Señor? Que aunque estén pasando por la prueba, Dios los va a sacar de ahí. Que aunque estén siendo procesados, Dios los va a sacar de ahí. Recuerde que Dios sí lo puede probar a usted para ver qué hay en su corazón, en su mente, pero Dios nunca lo va a tentar. Dios lo va a probar, pero no lo va a tentar. Y a pesar que estemos pasando por el valle de la prueba, Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar en esta mañana. Tal vez muchos están desempleados, otros están pidiendo un salario mayor o un ascenso, no lo sé. Quizás están siendo procesados, pero Dios les va a ayudar. Y en Génesis 22:5 dice la palabra del Señor de que Abraham salió con su hijo, tomó unos asnos y tomó a 2 siervos de él. Y en ese versículo específicamente, gracias muchachos, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y mire lo que dice: y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. ¿Y qué dice? ¿Y por qué está diciendo y volveremos? Exacto. Porque él había creído en Dios. Porque él había creído que en el último momento Dios iba a proveer un animal para poder hacer el sacrificio. Los estudiosos dicen, y la misma palabra del Señor también lo testifica, y dice que era tan grande la fe de Abraham que Abraham creía que iba a asesinar a su hijo, pero que su hijo iba a resucitar.
O sea, la fe de Abraham era tan grande que si no le daba por un lado Dios, le daba por otro lado el Señor. ¿Y usted qué está esperando del Señor? No se preocupe. De donde Dios quiera, a quien Dios quiera, va a usar. Pero va a mandar un cordero para su sacrificio, para que usted tenga la bendición que usted merece como hijo de Dios. Entonces esto me llamó mucho la atención porque Abraham, a pesar de todo que estaba siendo procesado, Abraham, a pesar que estaba pasando un momento difícil, que Dios le estaba literal arrancando el corazón, él había creído en el Señor. Y de que sabía de que si lo asesinaba a aquel muchachito, el Señor tenía el poder para otra vez resucitarlo. Y seguimos con la historia y dice que subió Abraham. Cuando ya estaba en el lugar arriba, empezaron a armar de palillos para poder hacer la fogata. Imagínese qué duro o qué evento, imagíneselo usted. Y de repente llega Isaac y le empieza a decir: Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dice: no te preocupes, Dios ya va a proveer. Dígale al que está a su lado: hermano, no se preocupe, Dios ya va a proveer, dígale. Hermanos, ¿ustedes creen que solo la voz del pastor tiene mando? También la suya. ¿Cuántas hermanas han venido? ¿Cuántas mandan en su casa? Un hermano me dijo en una ocasión: hermano, yo mando en mi casa, me dijo. El problema es que nadie me hace caso, me. Pero dígale que está a su lado, porque su voz tiene poder también. Dígale: Dios ya va a proveer, dígale. Dios ya va a proveer. Y aquel niño preguntándole a su padre, y me imagino que Abraham con un nudo en la garganta, diciéndole: no te preocupes, hijo, Dios ya va a proveer el cordero. ¿Sí? Y me imagino que tuvo que llegar y Abraham volver a ver a todas partes y aquel corderito no aparecía. Y tuvo que acostar a aquel niño. Y dice la palabra del Señor que cuando Abraham levantó sus manos con el cuchillo para sacrificar a su hijo, a lo que más amaba en su corazón, cuando estaba a punto de asesinarlo, dice que llegó el ángel del Señor y le dijo: Abraham, Abraham. Cuando en la palabra del Señor Dios le habla a los personajes y les habla dos veces, les está llamando la atención. Yo me afligía cuando mi mamá me decía: Javier Elías. Yo amaba cuando me decía: hijo amado, vení para acá. Pero cuando me decía Javier Elías, yo ya sabía que me iba a pegar. Ya me ponía 3 pantalones de una sola vez, porque es un llamado de atención. Entonces el ángel del Señor se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, Abraham. Y cuando Abraham vuelve a ver hacia atrás, ¿qué es lo primero que encuentra? Un corderito. Hermano, yo sé que en esta mañana el Señor va a proveer el cordero que usted necesita. Usted no va a tener que ser sacrificado, o usted no va a sacrificarse, porque el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario por usted. Entonces usted tiene la bendición del Señor. Déselo fuerte porque es para Él. Entonces, hermano, usted tiene la bendición del Señor. Nosotros ya no necesitamos de sacrificios, ya no. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya pagó lo que usted tenía que pagar. Y por la sangre de Cristo hemos sido lavados, pero hemos sido bendecidos también. Imagínese la alegría de Abraham al ver aquel cordero que sabía que Dios lo iba a proveer. ¿Qué es lo que usted le ha estado pidiendo al Señor? Vuelva a ver hacia atrás, en un acto de fe, vuelva a ver hacia atrás. Vuelva a ver a su hermano que está dormido. Vuelva a ver hacia atrás. ¿Qué es lo que usted ha estado orando en estos días? ¿Por qué usted ha estado pidiéndole al Señor que libere su corazón, que traiga paz a su vida, que traiga un trabajo nuevo porque donde está ya no se siente bien, que restaure su familia, su hogar, las madres que sus hijos vuelvan a casa? Así como Abraham volvió a ver hacia atrás y vio aquel cordero, ahora usted, en el nombre del Señor,
cuando usted alce su mirada al cielo, va a ver aquel cordero, aquella bendición que usted necesita. Aquella oración ya no solamente va a quedar en el aire, sino que va a ser correspondida en el nombre del Señor. Hermano, es duro pasar por pruebas. Hermano, si yo estoy seguro, ¿a cuántos le gustan las pruebas aquí? A nadie. Nadie quiere ser probado, ni yo. ¿Cuántos quisieran tener la vida perfecta? El trabajo perfecto, los hijos perfectos, el esposo o la esposa perfecta. No existe, pero igual, pensemos, tengamos fe. ¿A cuántos les gustaría que nuestra vida sería perfecta? Pero estamos llenos de pruebas. ¿Sabe por qué? Porque si no, ¿de qué serviría que tuviéramos nosotros fe si no tenemos prueba? Usted ha tenido pruebas. Tal vez usted en el momento las ha sentido duras. Le ha dicho, ay Señor, ¿por qué me has permitido esto? Ya no aguanto, ayúdame a salir de acá. Pero después de un cierto tiempo esa prueba pasa y usted tiene otra prueba y vuelve a ver hacia atrás y le dice, Señor, si tuve fe en aquella prueba tan pequeña, ¿cómo no me vas a ayudar a salir en esta hora? Pero ¿qué significa? Que necesitamos ser probados. Y yo sé que esto no nos gusta a todos, porque todos queremos escuchar de bendición y que va a tener una vida victoriosa. Está bien, la puede tener, pero también las pruebas llegarán a nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para forjar nuestra fe, para que usted confíe con todo su corazón en el Señor. ¿Cuántos están confiando verdaderamente en el Señor? Es que los que confiamos en el Señor no vamos a ser avergonzados. Dígale que está a su lado, ayúdeme a predicar y dígale, si usted confía en el Señor, no quedará burlado, dígale. Dios levantará su rostro y lo bendecirá. Hay de aquellos que se levantan en contra de nosotros diciendo cosas que no hemos hecho, diciendo cosas que no hemos sido, diciendo cosas que nos han afectado. El Señor va a levantar su rostro. De aquellos que se están levantando, por muy grande que sean, no importa, el Señor es más grande, más gigante y más poderoso. Y Él dice que está con nosotros. Así que hermano, quizás usted está siendo probado. Quizás usted está siendo probado en estos días, en esta mañana. Quizás le quitaron el trabajo. Hace poco me alegraba mucho. Vino una hermana y me escribió y me dijo, pastor, ayúdeme a orar porque me quitaron el trabajo. Y yo dije, ay Señor, ayúdale. Y estuvimos orando por ella. Y vive Dios, yo no les estoy mintiendo, la hermana está aquí. Y quizás no pasó ni una semana o 15 días, quizás lo mucho. Y Dios ya le había dado un trabajo nuevo. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Si el Señor lo puede hacer, si el Señor lo ha hecho con ella, si el Señor lo ha hecho con ustedes, el Señor lo va a seguir haciendo hasta el fin del mundo. Dice la palabra del Señor, y una de las promesas de la cual usted se debe recordar siempre, que Él prometió estar con usted. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuando usted falle? No. ¿Hasta cuándo dice? Porque todos fallamos todos los días. Todos pecamos todos los días y a cada instante. Entonces el Señor se estuviera yendo y estuviera viniendo, estuviera yendo y estuviera viniendo en nuestra vida. Pero Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que hermano, tengamos fe en el Señor. Y quizás usted está teniendo que ser procesado, pero el Señor le va a ayudar, el Señor le va a bendecir. Y lo que usted necesita, el Señor va a proveer. Lo dice la palabra del Señor. Vaya a Hebreos 11:17, por favor. Hebreos 11:17, mire lo que dice la palabra del Señor. Por la fe Abraham, cuando fue, ¿cómo? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo. En la palabra del Señor nosotros podemos encontrar diversas personas que se han encontrado y que Dios los ha probado. En Génesis 6 nosotros encontramos una historia también, la historia de Noé.
¿Cuántos cantaban ahí en escuela bíblica? ¿Cómo es la alabanza? En el arca de Noé todos caben. Así es, vea. Ya no se recuerdan, ustedes no fueron a escuela bíblica, se les nota. Caremalía que tienen. Y esa historia nosotros la hemos escuchado desde chiquitos. Y yo como no ponía atención en escuela bíblica ni me acuerdo, pero yo voy a decir que sí. Pero la hemos escuchado, los maestros preparan esas clases de Noé. ¿Y qué fue lo que pasó con Noé? Dice la palabra del Señor que Dios se arrepintió. Escuche esto, que Dios se arrepintió de haber creado ¿a quién? Y nosotros decimos, entonces Dios se arrepiente. La palabra ahí es que a Dios le dolió. ¿Sabe por qué? Porque la maldad en el mundo se había multiplicado. Porque es más, las personas miraban a los ángeles y hasta querían meterse con los ángeles. La maldad había entrado en el corazón y en la mente de todos, que a Dios le dolía tanta maldad en la tierra. Pero la palabra del Señor dice que en su momento había una persona que era justa y que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y dice que Dios creó la tierra y Dios la creó tan perfecta que en su momento ni siquiera llovía. No llovía en su momento. Dice la palabra del Señor que de la tierra salía un rocío que obviamente rociaba para regar las plantas o todo lo que usted quiera ver. Y así era de perfecto el Señor. Y la palabra del Señor dice que la maldad se había multiplicado, entonces Dios decidió mandar un diluvio. Pero imagínense si Dios le dijera a usted, Juanita, Martita, Saúl, hace un arca, porque El Salvador está lleno de maldad. No nos vayamos lejos, pues Ciudad Merliot está llena de maldad. Hace un arca. Hace un arca y ahí vas a entrar tú y tu familia. ¿Qué diría usted? Yo estoy loco, diría. ¿Verdad? ¿O haría caso a la voz de Dios? En su momento ni siquiera había llovido nunca. ¿Y cómo Dios le iba a estar diciendo a un hombre que armara un arca porque iba a mandar un diluvio? Es inconcebible que nosotros podamos pensar y que podamos decir, no, ¿cómo va a ser posible? A Noé se le ocurrió, me imagino yo, pero a pesar de todo, Noé tuvo fe en el Señor. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Y lo que Dios necesita de nosotros es que obediencia. Pégale un codazo al que está a su lado. Dígale, sea obediente al Señor. Si Dios le llega a decir a usted que haga un arca, hábleme rápido que me voy con usted. Y Dios le dijo obviamente a Noé que armara el arca y Noé empezó a hacerlo. ¿Y sabe qué es lo que hacía la gente? La gente es metida, vea. ¿Sabe qué hacía la gente? Hace poco me regañaron porque dice que yo muy loco me pongo aquí en el púlpito a decir cosas que no tengo que decir. Pero usted así quiérame, y si no, pues aguánteme. Y dice la palabra del Señor que la gente se reía de Noé. La gente se reía de Noé y le decía, vos estás loco, viejo loco. Ahí como le dicen a usted. ¿Cómo vas a creer que va a llover si aquí nunca? ¿Cómo va a creer que va a haber un diluvio si aquí ni siquiera llueve? No conocemos eso. Estás loco. Así le empezaron a decir. Y quizás así nos dicen a nosotros, estás loco, ¿sabe por qué? Por confiar, por creer, por obedecer al Señor. Y aunque parezca locura, mejor que parezca locura delante de los ojos de Dios, porque sabemos que de Él viene nuestra recompensa. Y mejor que nos digan locos lo que quieran, porque a nosotros así nos dicen los aleluya, los locos, los fanáticos, los religiosos. Al final nosotros ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle al Señor. Y Noé tuvo fe en el Señor. Noé tuvo fe en el Señor, le creyó. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que él y su casa, Hebreos 11:7. Hebreos 11:7.
Mire lo que dice la palabra del Señor, y usted sabe que Hebreos habla mucho acerca de la fe, y ahí empieza a narrar muchas personas que tuvieron fe y que hicieron algo por el Señor. Pero acá dice la palabra del Señor: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún, ¿qué dice? Tal vez usted no lo está viendo y su fe está siendo procesada, pero diga conmigo: lo veré en el nombre del Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa que condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene. Imagínense aquella gente cuando vio que empezó a llover. Y si usted se da cuenta, Noé no fue el que cerró la puerta, sino que se la cerró el Señor. Obviamente no la podía abrir. Me imagino que Noé, parado desde el arca, viendo a las personas que ya estaban empezando a ahogarse, me imagino yo que tenía un corazón noble y empezó: Señor, ayúdales. Pero Dios ya había hablado a tiempo. Es que Dios siempre nos habla a tiempo. Lo que pasa es que nosotros somos sordos y no queremos escuchar la voz de Dios. O muchas veces no somos sordos, simple y sencillamente nos hacemos los de los panes. Los suizos, dije el hermano. Está bien. Y aquella gente que después llamaba loco a Noé, después le estaba pidiendo ayuda a Noé. Noé, abrí la puerta, Noé. Ya no se podía. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Que le obedezcamos. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Que le creamos. Hermano, tenga fe en el Señor. Esa prueba no es para siempre. Esa prueba ya la va a pasar en el nombre del Señor. Pero confíe en el Señor. No ponga su confianza en los partidos políticos, en el gobierno, en el pastor, ni en la iglesia. Ponga su confianza en el Señor. Aquel cuya confianza está puesta en el Señor jamás quedará avergonzado, jamás quedará burlado. Y obviamente Noé vio la salvación de él y de su casa. Y para terminar, solo les recuerdo, en Daniel, si no me equivoco, 3 o 6, encontramos la historia de 3 jóvenes. ¿Cómo se llamaban? Ustedes sí leen la Biblia. Dice la palabra del Señor de que a estos 3 jóvenes los metieron ¿a dónde? Y dice que el rey de aquel lugar no le bastó solamente con meterlo, sino que dijo: denle 7 veces más fuego a ese horno. Pero hay algo que me cautiva de esta historia, de que ellos tenían, diga conmigo, convicción. ¿Cuántos tienen convicción? ¿Cuántos tienen confianza en el Señor? Ellos le dijeron a aquel rey, porque el rey llegó y le dijo que se debían de adorarlo, y ellos dijeron: no, nosotros nos inclinamos únicamente hacia Dios. Y dice que le dijo: si ustedes no se inclinan ante mí, entonces los meto al horno. Se van a quemar y se van a achicharrar ahí. Y las palabras de estos 3 jóvenes fueron: está bien. Si Dios permite que nos metas, está bien. Pero creemos que que Dios tiene el poder para librarnos de ese horno del fuego. ¿Cuántos podríamos decir eso? Dios tiene el poder para librarme de esta prueba. Pero las palabras que ellos siguieron diciendo, no todos los cristianos les gusta y no todos los cristianos lo decimos. Y si Dios no me salva, no dejo de adorarle. ¿Cuántos podemos decir: Señor, si no me sacas de esta prueba, yo te voy a seguir adorando? Señor, si no me sacas de esta prueba, yo siempre te voy a adorar, no me importa, yo siempre te voy a adorar. ¿Verdad que nos cuesta? Nos cuesta decir eso. Si no me sacas de la prueba, si no me sacas de la tribulación, yo te voy a seguir adorando. Y aquellos jóvenes tuvieron fe en el Señor, que pasara lo que pasara, Dios iba a ser el que se iba a glorificar en sus vidas. Hermano, nunca deje de creer, nunca deje de confiar. Recuerdo que el pastor Francisco contaba una historia. Yo estaba o no había nacido o estaba muy pequeño, no lo recuerdo, pero él la contaba. Quizás algunos hermanos de los que están aquí se han de recordar. Y dice que en una ocasión
Él levantó la iglesia por fe en este lugar. Y las hermanas, la hermana Julita, la hermana Higinia, que tienen años de estar aquí, les pueden contar cómo inició esto. Una champa, hermana, una lámina toda llena de hoyos. Venía un hermano, el hermano Ernesto, y dice que los coros se ponían alegres. Y dice que de repente empezaba a llover, y dice que él se empezaba a mover, no por el Espíritu Santo, sino porque como la lámina tenía hoyos, dice que el agua empezaba a entrar. Entonces él se tenía que mover. Y los hermanos han de haber dicho, este hermano sí que danza bien bonito. Y dice y contaba el pastor de que en una ocasión él se metió a este lugar y empezó a hacer cultos y todo, y vino un capitán y le dijo, mira, deja de hacer cultos en ese lugar, deja de adorar a tu Dios en ese lugar, deja de estar de loco cantando y haciendo bulla en ese lugar. Y dice que lo estuvo amenazando por un tiempo, pero llegó al colmo de decirle, si el día de mañana vos venís y haces culto en este lugar, te mato. Te mato. Hubiera venido usted a ese culto. Y dice que obviamente mi papá con miedo en su corazón, obviamente, con temor, pero con confianza en el Señor, así como Abraham, así como Noé, que tuvieron temor, pero confiaron a pesar de la prueba en el Señor. Dice que dijo, no hombre, yo voy a hacer culto mañana y si me mata, pues ya sé para dónde voy. Y dice que él empezó a hacer el culto cuando de repente se empezó a escuchar la bulla que un carro había dado vuelta. No me recuerdo si por el trébol o no sé por dónde. Por el trébol, dicen. Entonces un carro había dado vuelta allá por el trébol y que todos los que venían ahí habían fallecido o habían muerto, imagínense. ¿Y sabe quién era? El coronel o el capitán que supuestamente venía a matar al pastor. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? No sé cuántos se van a levantar en contra de usted, pero que a usted no le preocupe quién se levanta en contra de usted. A usted le tiene que preocupar que Dios esté con usted. Que si Dios está con usted, no importa quién se levante. Déselo fuerte porque es para el Señor. Porque si Dios con usted, ¿quién contra usted? El mismo presidente se puede levantar, pero si Dios está con usted, lo pone quieto. Para terminar, primera carta de Pedro 1, 6 y 7. La palabra del Señor dice, y mire qué es lo que Pedro aconsejaba. En lo cual vosotros os alegráis. Y esto me gusta, aunque ahora por cuanto, no se preocupe, hermano, si esa prueba es poco a comparación de la gloria que Dios le tiene en su vida. Un momento durará el lloro, dice la palabra del Señor, pero eterno será el gozo que Dios nos va a dar a nuestras vidas. Ay, tal vez usted está diciendo, no, es que yo hoy sí ya no aguanto, ya no soporto. No se preocupe, un poco va a durar eso. Dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? ¿Cuántos están así? En diversas pruebas. Veamos qué dice el 7, por favor. Para que sometida a ¿cómo? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se produce con ¿qué? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sean manifestadas en nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestra fe va a ser probada. Quizás usted ni cuenta se había dado y su fe había estado siendo probada. Quizás en la enfermedad que había caído sobre su vida, quizás en el problema financiero en el cual usted se encuentra, que se corre de todos, no contesta ni una llamada porque creen que le van a cobrar. Quizás en el problema familiar, quizás en el problema en su trabajo, Dios había estado probando su fe. Pero déjeme decirle que Dios va a perfeccionar su obra en sus vidas. Póngase de pie, por favor.
y mientras usted se pone de pie, le digo 3 cosas por las cuales Dios permite que nuestra fe sea probada. Y con esto usted puede llevárselo para su casa. Guarde solamente esto en su mente y en su corazón. Y cuando tal vez usted está pasando un momento difícil, recuérdese de esto. Recuérdese de esto. Que Dios muchas veces prueba nuestra fe para ver si nosotros tenemos obediencia a Él. Así como lo hizo Abraham. Dios prueba muchas veces nuestra fe. ¿Sabe para qué? Para salvarnos también. Así como lo hizo con Noé y con su familia. Dios muchas veces prueba nuestra fe para ver qué tanto nosotros confiamos en Él, como aquellos 3 jóvenes que se encontraban en el horno de fuego. Quizás Dios está probando su fe, pero Dios lo va a sacar de ahí, de donde se encuentra. Y un día en el nombre del Señor va a estar en este lugar contando el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Créalo con todo su corazón. Crea en el Señor y verá la recompensa de Él.